sindicatos. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que estábamos viendo. ¿Se recuerdan que empezamos viendo los sindicatos? Vimos ahí los objetivos que el compañero Teo nos hizo el favor de leerlo: estudio, mejoramiento, protección de los intereses económicos sociales comunes de sus afiliados, procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus afiliados y la superación cultural, social y física de los mismos, crear, administrar y subvencionar servicios de auxilio mediante obras de utilidad común para sus afiliados, desarrollar proyectos de consumo, autogestión para los afiliados. Bueno, lograr acercamiento y fraternidad entre sus afiliados y luchar por el cumplimiento y el mejoramiento de la legislación de trabajo, demás leyes de previsión social, así como tratados internacionales en materia laboral ratificados por Guatemala. Luchar por todos los medios legales contra toda clase de explotación de los trabajadores, velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales en beneficio de las comunidades. Luego, pues también que esto no está en el código, sino que están en los estatutos. Quiero comentarles que actualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, antes pues tenía una minuta para que los sindicatos elaboraran, o una guía para que pudieran elaborar sus estatutos. Ahora, pues valiendo el principio de libertad sindical, donde el Estado debe de intervenir lo menos posible, pues ya no tienen una minuta, sino que los sindicatos pues tienen ya un poco más de libertad en cuanto a elaborar sus estatutos. Claro, yo estaba leyendo, por ejemplo, algunos estatutos, me pareció, si ustedes ingresan a la página de los sindicatos, por ejemplo, el de la universidad, que este sindicato, sus estatutos, lo modificaron en 2023. Me parecieron algunas cosas interesantes que las hemos hablado, las dice el código, por supuesto. Una parte ahí de los requisitos de admisión. Ellos hablan ahí que para ponerse al sindicato tenemos que tener mayoría de edad. Cuando nosotros sabemos de que con el código, pues a los 15 años, podemos pertenecer al sindicato. La limitante no pertenecer al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. El régimen disciplinario, casi todos van a ser idénticos, pero por favor, para efectos de examen, vamos a tomar, pues que sería por decirles, un general, porque vamos a encontrar muchas diferencias, pero no tan marcadas, no tan marcadas. Algunos les cambian los nombres, otros en las cuotas cambian los porcentajes, cambian algunas cosas, pero no son tan elementales. Entonces, por favor, para efectos de esta clase y para efectos de examen, vamos a tomar como base que yo lo tengo hace mucho tiempo, pues que fue algo que tenía el Ministerio de Trabajo, una guía, y pues ya vi los recientes, y ya los recientes, pues ya hay unas más libertades precisamente para los sindicatos en cuanto a la elaboración de sus estatutos. Pero vamos a quedar entonces, para efectos de examen, nos quedamos con que es un general. De las faltas. Estamos hablando no de las faltas de trabajo, sino de las faltas de los afiliados de un sindicato. Los afiliados que cometan faltas sindicales deberán ser sancionados según la gravedad de la falta respectiva, en la siguiente forma. Amonestación verbal. Esto, por favor, no sé quién me está ayudando ahí, si Teo... Contame. Anotemos esto. Si yo les pregunto, por ejemplo, cómo se da la amonestación verbal a un afiliado de un sindicato, la amonestación verbal dice que siempre va a ser en privado y lo va a hacer el comité ejecutivo. Ya la otra, pues, es una amonestación por escrita, pues ya te la entregan. Pero la primera definitivamente va a ser, no únicamente va a estar presente no la Asamblea General, sino únicamente el comité ejecutivo. Luego está la suspensión de los derechos sindicales hasta por 30 días. Por ejemplo, si ustedes ingresan a internet y comienzan a buscar estatutos, van a ver que algunos estatutos de algunos sindicatos, normalmente de entidades del Estado, unos tienen 30 días de suspensión, otros tienen 15 días, otros tienen 20 días.
Lo interesante es de que aquí, pues, esta es una guía que tenía el Ministerio de Trabajo, pues vamos a dejar que como límite únicamente se puede suspender por 30 días. Entonces, como regla general o como límite que se tiene es hasta 30 días. Yo los pactos que he visto hablan de 15, menos de 30. Y si ya hablan de 30, pues ahí se queda. Entonces, para efectos de examen, quedamos de que toda la suspensión para un afiliado a un sindicato, pues va a ser máximo por 30 días según la gravedad de la falta. Está la destitución del cargo cuando tienen comisiones y por último la exclusión del sindicato. Si se permite, y se recuerdan que cuando vimos en doctrina, hablamos que caso se daba, por ejemplo, en los Estados Unidos, Canadá, Europa, que se celebran los contratos colectivos, qué efectos tenía, por ejemplo, la expulsión. Dependiendo la libertad sindical que tenían o tienen en ese país, así se va a dar precisamente esta expulsión. Porque la expulsión puede traer como consecuencias, se recuerda que muchos de estos países son industrializados, también el retiro del trabajo. Acá pues ya va a variar en Guatemala. En Guatemala no se tiene ninguna de esas cláusulas que puedan violar los derechos de un trabajador. Es expulsar a un sindicato, pues si hay otros sindicatos tendrán la libertad de poderse afiliar a otro. Solo déjenme ver que hay unos que quieren permitir, vamos a ver. Solo quiero ver que unos que querían ingresar, pero creo que se arrepintieron. Ahí estamos. Bueno, entonces les indicaba de que ahí estamos. Ahora de las amonestaciones. ¿Por qué pueden darse las amonestaciones, por ejemplo, tanto en verbal o escrita? Por llegar tarde nosotros con regularidad a las asambleas generales, ya sea ordinaria o extraordinaria, pues el comité ejecutivo, o si somos miembros también del comité ejecutivo, podemos tener esas consecuencias. Entonces, si se presentan tarde con regularidad las sesiones de la asamblea general, del comité ejecutivo, el consejo consultivo, siendo miembro de dichos órganos sin causa justificada. Ya sea que no vayamos a las asambleas, si somos miembros del comité, que no vayamos al comité, a las sesiones del comité, o si somos parte del consejo consultivo, que tampoco vayamos a las reuniones del consejo consultivo. Ese puede ser un motivo para que nosotros tengamos una amonestación, verbal o escrita, dependiendo del caso. Cuando siendo afiliados dejen de asistir a dichas sesiones sin causa justificada, en forma periódica, durante 3 sesiones consecutivas. Esa es otra regla que se tiene, y pues yo subrayo las más importantes para no detenernos en esto. Para amonestar a un miembro del sindicato, fíjese que la mayoría de estatutos no dicen eso. No que ellos únicamente tienen para amonestar a un miembro del sindicato, debe convocarse, no. Aquí lo vamos a tomar nosotros como está. Esta que es la base donde ellos precisamente pudieron extraer sus estatutos. Dice, para amonestar a un miembro del sindicato, el secretario general debe convocar a una sesión al comité ejecutivo y debe citar al miembro afiliado del sindicato que hubiere cometido la falta para hacer de su conocimiento la misma, llamándole al orden para prestigio del sindicato. Ese es el procedimiento para las amonestaciones, ya sea verbal o sea por escrito. Pero ¿qué pasa en caso de reincidencia a la falta? Entonces se va a sancionar con suspensión. Los miembros del sindicato deberán ser suspendidos en sus derechos sindicales cuando reincidan en cometer faltas sindicales leves, dejen de pagar las cuotas sindicales 2 veces consecutivas sin causa justificada, por calumniar a los miembros del órgano del sindicato, de los órganos del sindicato, por negarse sin causa justificada a desempeñar cargos o comisiones que ya le han sido designadas. Claro, hay otras que están ahí, pero las que están sobresaltadas pues son las que están a estar, que quiero que le ponga más interés, porque son las que le puedo preguntar. ¿Qué procedimiento? Bueno, ya vimos el procedimiento de las amonestaciones. Ahora veamos el procedimiento para su suspensión. Vean, esta sí va a variar porque es suspensión hasta por 30 días. ¿Sí? Para suspender a un miembro del sindicato de sus derechos sindicales, el comité ejecutivo, ¿se recuerdan que ya fue el secretario que convoca al comité para
sancionar las amonestaciones, ya sea verbal o sea por escrito. Pero ya para suspender, quien convoca a una asamblea general es el comité ejecutivo. El nombramiento, eso lo anotamos ahí, por favor, el nombramiento de una comisión de disciplina compuesta, se va a nombrar una comisión nombrada por 3 miembros electos por la Asamblea General. Esta comisión debe citar al afiliado acusado para leerle sus cargos que hay en su contra, oír a la defensa por el debido proceso y a los testigos que se presenten, emitir un dictamen donde una vez va a indicar que se absuelve o se condena al afiliado, dejando constancia de lo actuado en el acta correspondiente. Este es el procedimiento para la suspensión. Recibiendo el dictamen, el comité ejecutivo debe convocar a una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, según el caso el que deba leerse el dictamen correspondiente. La suspensión debe contarse a partir de la fecha en que la asamblea general da su fallo y la suspensión no puede durar más de 30 días. Como les digo, si ustedes van al sindicato, por ejemplo, el de Minas, creo que ahí habla de 15 días. El de la universidad habla de 30 días. Pero dejémoslo como regla general, 30 días. No por más de 30 días. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a ver. Primero, cuando se comete, ya estamos listos para poder suspender a un afiliado, vamos a nombrar. El comité ejecutivo va a convocar, a una asamblea, ya sea ordinaria la que esté más próxima. Esta asamblea va a nombrar un comité de disciplina integrado por 3 miembros. Esta comisión, por supuesto, va a citar al afiliado del sindicato, si hay testigos los va a escuchar y al final va a haber un dictamen. Pero en ese dictamen ellos tienen que decir, bueno, se absuelve o se condena. Esa decisión la va a tomar la asamblea. Y van a levantar un acta y se queda la constancia. ¿Qué es lo que pasa? El comité ejecutivo recibe esa recomendación de la comisión de disciplina y esta convoca una sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, y en ese caso, pues, es esta la que va a tomar la decisión de absolver o condenar al afiliado en cuanto a su suspensión. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Se me fue la pantalla. Bueno, esperemos en Dios de que podamos terminar la clase. Bueno, les indicaba que dice que ustedes se Bueno, vamos a ver. Entonces, es la asamblea la que va a tomar al final la decisión y no se le puede suspender por más de 30 días. De la destitución, bueno, esta puede ser una destitución precisamente de un cargo que se ocupe dentro del sindicato. Los miembros del sindicato serán destituidos de sus cargos cuando se pruebe que no cumplen con las obligaciones de los respectivos cargos, abusen de la autoridad que les confiere el cargo sindical con los compañeros, celebren arreglos sin conocimiento de la Asamblea General y en perjuicio del sindicato, por aprovechar el cargo para obtener ventajas personales, ¿sí? Y por supuesto hay otras ahí, las que señalen. Faltan 3 sesiones consecutivas del Comité Ejecutivo sin causa justificada. Ese es el motivo para que se destituya a alguien de una comisión, del Comité Ejecutivo o del Consejo Consultivo. ¿Qué procedimiento se refiere a eso? Igual, vean, para destituir a un miembro de un sindicato en desempeño de su cargo se debe proceder de la siguiente manera, ¿sí? El comité ejecutivo debe pedir a la asamblea más próxima, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Se va a nombrar siempre un comité de disciplina compuesto o integrado por 3 miembros, ¿sí? de la Asamblea General. Esta comisión va a escuchar, le va a leer los cargos, va a escuchar por el debido proceso, si hay testigos también los va a escuchar y va a emitir siempre un dictamen indicando si absuelve o condena al afiliado
a precisamente destituirlo de un cargo. Y de eso habrá que dejar constancia. El comité ejecutivo debe convocar a una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, según el caso, el que debe dictar el dictamen correspondiente, ¿sí? Pero ese es el procedimiento. Es la Asamblea General la que al final va a tener la potestad de destituir de un cargo a un afiliado que puede ser miembro del Comité Ejecutivo, del Consejo Consultivo o bien integrar cualquier otra comisión. La expulsión, esta sí es más delicada. Los miembros de un sindicato serán expulsados cuando hagan labor de división entre sus miembros, desobedezcan los acuerdos o disposiciones legales de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo. Vean, no es tan complicado. Claro, yo no sé si, voy a ver si tenemos por acá el procedimiento. Yo por acá tengo el sindicato de la universidad. Vamos a ver si lo encontramos, que yo quería ver el tiempo que podía llevarse. Tal vez de repente, no sé si aquí me hace a favor de ingresar a internet y se busca los estatutos del sindicato de la universidad, que precisamente el que me interesa que veamos es el del 3 de febrero de 2023. Ellos lo tienen en la página, ingresan a la página del sindicato y vamos a encontrar los estatutos hoy, que por cierto fueron reformados, y esa reforma es de 2023, por eso me interesa, para que colaboren conmigo y vayamos buscando, por ejemplo, en este caso de las expulsiones, qué criterio tienen ellos en sus estatutos. Como les digo, van a variar, pero nosotros ya quedamos claro que para efectos de este curso, nosotros vamos a tomar en cuenta, en el artículo 45 comienzan las faltas, ¿eh? Hay faltas leves, de hecho aquí tienen definidas cuáles son leves, cuáles son graves, están, qué es una falta. ¿Sí? No, licenciado, ¿qué artículo dijo? Es los estatutos del sindicato de la universidad. Tienen la amonestación verbal, tienen la amonestación escrita, tienen, déjenme ver si tienen la expulsión ellos, la deberían de tener. Sí la tienen, fíjense que tienen, sí la tienen la suspensión hasta por 30 días. No, 90 días, dice, ellos la tienen incrementada a 90 días. Y la destitución del cargo que ocupara en la organización, y también tiene la expulsión. Sí, ellos la suspensión la pueden tener hasta por 90 días. Pero para efectos de examen, que yo no quiero que nos confundamos, vamos a hablar de 30 días, ¿eh? Porque hay otros sindicatos que únicamente dicen que 15 días. Vamos a tener esa parte ahí, y para no confundirnos, creo que vamos a tomar esta general. Entonces, bueno, ya viendo nosotros que también la universidad tiene la parte esta de la expulsión, vamos a continuar, ¿sí? Y el procedimiento. Fíjense que este sí me interesa, porque en todas aquellas siempre es por mayoría simple. Acá sí es mayoría calificada, si no estoy mal. Dice, para expulsar a un miembro de un sindicato deberá procederse de la manera siguiente. Para expulsar a un miembro de un sindicato de derechos sindicales, el comité ejecutivo debe pedir a la Asamblea General más próxima, ordinaria o extraordinaria, una comisión de disciplina también integrada por 3 miembros. Esta comisión va a hacer el mismo procedimiento, va a absolver o va a condenar y lo va a dejar plasmado. Pero vean al final. Recibiendo el dictamen, el comité ejecutivo debe convocar a una sesión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General según sea el caso. Después de leerse. La expulsión debe acordarse con el voto de las 2/3 partes de los miembros del sindicato. Por favor, te digo, si yo les preguntara a ustedes sobre la suspensión, sobre la destitución de cargo, ahí la asamblea por mayoría simple puede tomar una decisión, pero para poder expulsar a un afiliado de un sindicato se requiere una mayoría calificada que la constituyen las 2/3 partes de los miembros del sindicato. ¿Sí?
Luego dice que también hay secciones o filiales. El sindicato podrá tener secciones departamentales o subsecciones municipales y comunales en toda la República de Guatemala, las cuales podrán integrarse con un mínimo de 20 afiliados. También esto lo vamos a tener nosotros como regla. Algunos sindicatos hablan de menos. Como les digo, actualmente en este gobierno le dieron la potestad a los sindicatos un poco más de libertad sindical en cuanto a la elaboración de sus estatutos. Pero para tener nosotros un referente, vamos a tener exactamente esta mayoría calificada en la expulsión, pero sí en la expulsión del sindicato, que son las 2/3 partes, como lo anotó el compañero ahí. Bueno, los órganos. Estamos hablando de la Asamblea General, que es ordinaria y extraordinaria. Está el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo. Por ejemplo, en la universidad tiene otros dos más, pero vamos a dejar este como general, como general. Entonces, la Asamblea, pues, son atribuciones exclusivas de la Asamblea General elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Remover total o parcialmente los miembros del Comité del Consejo Consultivo cuando así lo meritan las circunstancias, que lo que acabamos de ver. Aprobar la comisión inicial y las reformas posteriores de los estatutos. En el caso del sindicato de la universidad se dieron reformas a los estatutos. Aprobar en definitiva los contratos colectivos y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar a referéndum esos contratos, pactos o convenios y puede también aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. Fijar las cuotas extraordinarias, decidir o no ir a la huelga. Todas estas son potestades de las asambleas generales. Pero veamos el quórum que se necesita. Para la validez de las sesiones tomadas por la Asamblea General es indispensable que haya quórum legal y sean aprobados por la mitad más uno, por eso es la mayoría simple, y aprobadas por la mayoría de la mitad más uno, y los afiliados asistentes a sus respectivas sesiones, salvo los casos que exija la ley, mayoría calificada. Ya tenemos un caso que es mayoría calificada, que es en el caso de exclusión. ¿Sí? Ahora veamos qué funciones tiene la asamblea ordinaria y la extraordinaria. En una asamblea ordinaria, ¿sí?, que debe celebrarse por lo menos cada 6 meses por parte de los sindicatos, la asamblea ordinaria deberá conocer, además de los asuntos incluidos en la agenda, los siguientes: fijar las cuotas extraordinarias. Esto le corresponde, Teo, por favor, le ponemos atención, a la Asamblea General Ordinaria. Aprobar o improbar los proyectos de presupuesto anual que debe presentar el Comité Ejecutivo e introducirle las modificaciones que juzgue convenientes. Aprobar o improbar la rendición de cuentas que debe presentar el Comité Ejecutivo y dictar las medidas necesarias para corregir los errores o deficiencias que se comprueben. Autorizar toda clase de inversión de mayores de 100 quetzales y cualquier otros por lo que sea convocado. Las decisiones tomadas en la Asamblea General Ordinaria indicadas anteriormente deberán aprobarse con voto de la mitad más uno del quórum de afiliados presentes en la Asamblea. ¿Sí? Pero creo que sí vemos el quórum, así aquí está. Veamos hoy la extraordinaria. Esta también me interesa, aunque le voy a hacer preguntas acá. Acuérdense que aquí es en este estatuto que nosotros vamos a analizar acá, que ya estamos bien claros que los otros estatutos de otros sindicatos pueden variar, pero este es el nuestro, este va a ser la base nuestra. Entonces vamos a hablar. La Asamblea General Extraordinaria debe ocuparse del siguiente asunto: elegir a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Y esa casi seguro va a ser una pregunta que se las tengo que hacer. ¿Quién elige al Comité Ejecutivo? ¿Quién elige al Consejo Consultivo? La Asamblea General Extraordinaria. ¿Sí? Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo
cuando así lo meriten las circunstancias, de acuerdo con los presentes estatutos. También le corresponde a la Asamblea General Extraordinaria remover total o parcialmente los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. Aprobar la elaboración y redacción de las reformas de los estatutos. Aprobar en definitiva los contratos colectivos, también esto le corresponde a la Asamblea General. Acordar con las 2/3 partes de los miembros del sindicato la expulsión de sus afiliados que se hagan acreedores en esa medida. Vean, esto es lo que estamos hablando. Esta es una mayoría calificada y cualquier otro asunto que se someta a su consideración. En las decisiones de los incisos, esto sí quiero que lo tomemos en cuenta. Las decisiones de los incisos A, C, E y F, con el voto de la mitad más uno del quórum, o sea, mayoría simple. Pero el el B y el C, veamos cuáles son, ¿sí? Para que estemos bien seguros. Es mayoría calificada, Vamos a ver, les habla de el B. Remover total o parcialmente los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. Por favor, en este caso se requiere mayoría calificada. Y el otro que nos habla es el inciso C. Elaboración y redacción de las reformas posteriores de los presentes estatutos. Fíjense que yo ya tendría 3 acá, mayoría calificada. Expulsión de un afiliado para remover total o parcialmente los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo y para aprobar la elaboración y redacción de reformas a los estatutos. 3 casos en que se requiere mayoría calificada de una Asamblea General Extraordinaria, ¿sí? Aquí le agregué otras que está, precisamente es lo que les indicaba, que la base que tenemos nosotros, precisamente para elaborar un estatuto, aquí pues es lo que tenemos como base. Y luego pues dice que son las que se le dan en cualquier tiempo cuando sea a juicio del Comité Ejecutivo sea requerido o cuando lo soliciten. Esta también se la puede preguntar. Fíjense, ¿quiénes pueden convocar a una Asamblea General Extraordinaria? Los miembros del Comité Ejecutivo o bien 10 afiliados. No somos miembros del Comité Ejecutivo, pero si los estatutos nos dan la potestad, nosotros podemos convocar a una Asamblea General Extraordinaria. Las sesiones extraordinarias serán convocadas únicamente para asuntos de suma importancia y en ellas se tratará exclusivamente el o los asuntos que motivaron la convocatoria y se ajustará en todo lo demás dispuesto en las sesiones ordinarias. Vean qué interesante. ¿Me vas a preguntar algo, Tay? Sí, discúlpame. Ahí mismo arribita, donde estábamos leyendo que el inciso, por ejemplo, B y C son con mayoría calificada, pero me confundí un poquito porque la primera dice los incisos A, C, D, E, F, pero el C se repite en la segunda. No sé si el C es con mayoría o no. Vamos a ver. Ahí dice la A, C, C, D, E, F y el otro, y después dice que esas son mayoría simple. Y la calificada dice que son el B y el C. Como el C se repite. Los estatutos, que sería el C, y la remoción de los miembros del Comité Ejecutivo, quedemos claro, se requiere mayoría calificada. Acuérdate que estamos reformando los estatutos. Estamos para anotarlo ahí para que nos quede claro. Sí, pero como arriba tenía, por ejemplo, A, C y D, E, que decían mayoría simple, ese está mal. Quitamos en la mayoría simple el C. Ok, el C es calificado entonces. Bueno, el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo sí quisiera que nos vamos a incorporar aquí lo que vamos a admitir aquí a la compañera. ¿Alguien tiene su código? Por favor, démosle chance a otro, Jaffer, para que no me vayas apuntando. ¿Quién más? Bueno, ¿quién? Vamos a dejar ahorita a Mayra Alejandra y después Sofía. Vamos con el 223, por favor. Ok.
Artículo 223. El funcionamiento e integración del Comité Ejecutivo se rige por estas reglas. A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que conste en el libro de actas y acuerdos que lo exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas. Cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda. En caso de sindicatos gremiales o independientes, la falta de algunos de los requisitos implican la inmediata cesación en el cargo. C. El número de sus miembros no pueden exceder de 9 ni ser menor de 3. D. Espérate. Esto sí quiero que lo subrayemos, porque esto no solo lo debemos de saber. También en el B creo que se me ocurre una pregunta, me recordaste yo. Los miembros del comité deben ser de guatemaltecos de origen. Siempre nos vamos a ir al artículo 145, 144, 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Porque yo le puedo preguntar, y ya quedamos con ustedes, si yo les digo a ustedes que un panameño puede ser miembro del comité ejecutivo, pues usted ya comienza con la duda con la definición que da la Constitución en el 145. Pero si yo le pregunto, ¿un salvadoreño puede ser miembro del comité ejecutivo? Yo no le estoy preguntando a un salvadoreño que ya cumplió con los requisitos que establece el 145. Estoy hablando de un salvadoreño que se vino a trabajar, si usted quiere, ni siquiera cumplió con los requisitos que establece la ley. No pidió nunca tener el estatus de guatemalteco. No, ahora si yo le pregunto, un salvadoreño que tiene estatus migratorio legal puede pertenecer al comité ejecutivo, ahí va a variar, ¿va? Claro que puede. Pero si no cumple requisitos, no podría. ¿Sí? Bueno, estamos entonces de ¿cuántos miembros dice el inciso C? No puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Bueno, en eso estamos bien claritos, eso lo subraya, que no se puede olvidar jamás. Este párrafo que ven aquí es interesante, ¿sí? Muy interesante. ¿Querías decir algo, Te? Que si el salvadoreño con estado migratorio legal, pero que quisiera permanecer, ¿no? No, que quiera, no, oíme, pues, o sea, que quiera ser guatemalteco. Sí, no, oíme, si yo le pregunto a usted, si puede un salvadoreño, trabajador de la empresa, ser miembro del comité ejecutivo, claro que no. Pero si yo te pregunto, en un salvadoreño con estatus legal en Guatemala, ¿sí? Cumplió con el 145, él sí puede ser, si es trabajador de la empresa, puede ser miembro del comité ejecutivo. Es que yo quiero que no se les olvide que el 145 hay requisitos que cumplir. No por el hecho de ser centroamericano, nosotros ya somos centroamericanos. Yo le garantizo que la misma ley salvadoreña de Honduras también nos va a exigir otros requisitos. No por ser solamente guatemaltecos y ser centroamericanos, ya somos hondureños. No, señor. Hay que cumplir ciertos requisitos y en caso nuestro, los dejó establecidos en la Constitución la Asamblea Constituyente. Hay que cumplir con requisitos. Sin requisitos no se puede. La pregunta yo se las estoy adelantando. Y los que no están en clase, que son más de la mitad, imagínense cuando yo pregunte. Van a decir, sí, los centroamericanos, los salvadoreños se consideran centroamericanos, se consideran guatemaltecos. No, señor, hay que cumplir con los requisitos del 145. Bueno, continuamos. Inciso D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo, a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente.
El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho, el mismo debe de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de ese privilegio. ¿Vea cuántos requisitos hay que cumplir? Bueno, primero que no es un incidente que el patrón no debe... Bueno, primero debemos de cometer una falta establecida en el Código de Trabajo, precisamente para que el patrón no tenga derecho a despedirnos, ¿sí? El patrono, para podernos despedir, necesita pedir autorización judicial. Y aquí ya lo hemos hablado, ¿eh? Lo hace a través de un juicio ordinario, ¿sí? En aquellos casos de la formación es a través de un incidente. En este caso es a través de un juicio ordinario. Pero bueno, ese derecho le compete a todos los miembros del comité ejecutivo. Pero si yo le preguntara, ¿tienen derecho a inamovilidad también los miembros del comité ejecutivo profesional? Claro que sí, lo dice el inciso del 223. Y por último, ¿qué requisitos debemos de cumplir nosotros como miembros del comité ejecutivo para gozar del derecho a inamovilidad? Para tener derecho al mismo, deben de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo. Sin ese requisito, es un requisito que hay que cumplir. ¿Sí? Continuamos con el ley. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros, delegar tal representación en uno o varios de ellos, para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se prueba mediante certificación de acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del Comité Ejecutivo y por el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo, o en su defecto por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato, en todo o en parte, ni en sus atribuciones, a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. Bueno, varias cosas que quiero. Primero, ya sabemos que desapareció el Departamento Administrativo de Trabajo. Y fíjense qué interesante. Si usted cuando tenga tiempo, cuando usted diga, voy a ver un poquito de derecho laboral, ingresa a la página del sindicato de la universidad. Si ustedes ven su primer estatuto, todavía existía el Departamento Administrativo de Trabajo. Y ahí es donde ellos hacen los trámites. Ya la reforma que fue el año 2023, el año pasado, ya habla de la Dirección General de Trabajo. Entonces hemos hablado hasta la saciedad que por favor, cada vez se encuentre Departamento Administrativo de Trabajo, es Dirección General de Trabajo. Pero vean qué interesante, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la representación del sindicato? Si muchos, pues, mientras no leamos este artículo, pensamos que es el secretario general, ¿sí? Normalmente nosotros estamos viendo constantemente en Guatemala que los secretarios generales de los sindicatos son los que dan conferencias de prensa, ellos son los que intervienen. Ahora usted está enterado de que realmente quien tiene la representación legal de un sindicato es el comité ejecutivo en pleno, pero puede delegarlo, ¿sí? Y lo dice precisamente este inciso, en uno o varios miembros del comité ejecutivo. Por eso casi siempre le delegan al secretario general, pero le pueden delegar a cualquier otro miembro del comité ejecutivo. Puede ser el secretario de actas, puede haber, ahora hay unos sindicatos que tienen Secretaría de la Juventud, Secretaría de la Mujer, o sea, se puede delegar. Pero por eso cuando usted vea a un secretario general, él no es el representante del sindicato, es el comité ejecutivo en pleno, ¿sí? Lo dice clarito, clarito el 223. Bueno, yo creo que eso es lo más valioso acá. También, bueno, que no se pueden otorgar mandatos, pero eso creo que es secundario. Vamos con el siguiente, inciso. F.
Las obligaciones civiles contraídas por el comité ejecutivo en nombre del sindicato obliga a este, siempre que aquellos hayan actuado dentro de sus atribuciones legales. Sí. Que es responsable para con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos en que lo son los mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del comité ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de actas que alguno de ellos, en el caso de que éste se trate, emitió su voto en contrario. ¿Sigo? Sí, por favor. H. Puede representar judicial o extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato en la defensa de sus intereses individuales de carácter económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten expresamente. Y está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses, cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe, firmada por todos sus miembros, a la Dirección General de Trabajo, así como de los documentos o comprobantes que lo acompañen. Igualmente debe transcribir al mismo departamento la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de aquella. Bueno, me gusta, tal vez de repente sí le voy a preguntar ese plazo, como dijeran el licenciado Alan, plazo, subrayan. Sí, ahí está, continuamos, no, creo que ahí termina, ¿no? Sí, ahí termina, licenciado. Plazo del inciso I, ¿verdad? Sí, vean pues, en los estatutos de los sindicatos vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en este general que yo les digo que era que se manejó por mucho tiempo, decía, y por favor, para efectos de examen lo vamos a dejar así. Las sesiones de la Asamblea General de la Unidad serán dirigidas por el Comité Ejecutivo, eso estamos claros. En ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo, 10 o más trabajadores asambleados pueden convocar a una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. O sea, tienen la facultad 10 o más afiliados a convocar a una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. El Comité Ejecutivo es el órgano del sindicato encargado de ejecutar y cumplir todos los mandatos con el libro de actos. Pero por favor, esto, si usted ve en el código, no está, pero en todos los estatutos se va a encontrar un secretario general, un secretario de organización, un secretario de conflictos, uno de finanzas, uno de actas. Estos son los generales. Claro, aparecen otras secretarías como por ejemplo otros sindicatos y va a encontrar que solo permiten que la coordinadora. Les indicaba que en varios estatutos van a encontrar ustedes otras secretarías. Secretaría de la Juventud, Secretaría de Deportes, Secretaría de Comunicación. Van a encontrar, por eso, esos estatutos, esta base de estatutos deja para poder continuar. Entonces, vamos a ver algunas atribuciones. Las del Comité Ejecutivo, creo que vamos a dejar las del Código, ¿va? Pero ahí les subrayé yo las que, estas también están en el Código, fue la que la compañera admitió. Por ejemplo, fíjense que otra pregunta que sería muy buena, en notas. Si Sofía Beteta quiere ingresar al sindicato, bueno, es trabajadora de la empresa, quiere ingresar al sindicato, debe pedirle a la Asamblea General o a quién debe hacer la solicitud. La debe de hacer al Comité Ejecutivo, ¿sí? A él le corresponde que nosotros tenemos que enviar la solicitud. Claro, después hay un procedimiento interno. Bueno, comunicar a la Dirección General de Trabajo dentro de los 10 días siguientes y la respectiva acción los cambios ocurridos en el Comité Ejecutivo Consejo Consultivo, enviando copia certificada del acta. Enviar anualmente a la Dirección General de Trabajo un padrón de afiliados al sindicato en el cual deben incluir sus nombres, apellidos, el DPI, profesión, oficio y lugar de su residencia. Rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses, cuenta completa y justificada de la administración de los fondos del sindicato, cuya revisión estará a cargo de una comisión específica integrada por 3 miembros electos por la Asamblea General
o quien ésta determine y remitir copia del respectivo informe y los documentos a la Dirección General de Trabajo. Designar a la entidad financiera que ofrezca mayores garantías y ventajas con los depósitos. Colocar en lugar visible las reuniones que se van a llevar a cabo. El comité ejecutivo responsable para con el sindicato, eso también lo dice el 223. Es responsable de la conservación. Fíjense que esto sí es interesante y ojo, me lo pones ahí. El comité ejecutivo responsable de la conservación de los bienes del sindicato y de su estado y debe dar cuenta a la Asamblea General al finalizar su periodo por medio de la Secretaría de Finanzas. De la elección del comité ejecutivo consultivo, tanto los miembros del comité ejecutivo como el consejo consultivo serán electos en una Asamblea General extraordinaria que deberá celebrarse con un mes de anticipación al vencimiento del periodo de quienes van a sustituir en sus cargos. Mediante votación secreta y un voto personal, sus miembros durarán sus funciones 2 años. Esa es la regla general. Por ejemplo, el sindicato de minas lo tiene por 1 año. El comité ejecutivo deberá reunirse ordinariamente por lo menos al mes y extraordinariamente cuando los miembros sí lo acuerden en asuntos de vital importancia. O sea, el comité ejecutivo, esto no está en la ley, pero lo dicen los estatutos, en qué plazo. Nosotros vamos a tener como norma general de todos los estatutos que se pueden una vez al mes. ¿Sí? Vamos a ver algunas atribuciones de los secretarios. Vamos al secretario general. Sofía, ayúdame sobre lo que está ahí sobresaltado verde, por favor. Ok. Vamos, estas son del secretario general. Bueno, inciso D. Tomar la protesta de ley a los miembros del sindicato que salgan electos para desempeñar cargos en el comité ejecutivo, consejo consultivo o comisiones que se nombren. G. Autorizar con su firma juntamente con el secretario de Finanzas los documentos de pago al sindicato y los recibos por las sumas que el mismo perciba. Veamos hoy del secretario de organización. B. Llevar un libro de registro de los miembros afiliados al sindicato en el cual debe anotar los nombres y apellidos, código del documento personal de identificación, profesión u oficio de cada uno, debidamente sellado y autorizado por la Dirección General de Trabajo. C. Procurar el ingreso de nuevos miembros al sindicato sin usar la violencia o la coacción. D. Rendir a las autoridades de trabajo los informes anuales de los afiliados al sindicato, elaborando para el efecto el padrón correspondiente. H. Sustituir al secretario general en ausencia temporal o indefinida de este. Fíjate, pues, esta es la regla general de un estatuto. Pero, por ejemplo, si ustedes leen unos estatutos, ni siquiera tienen aquí, ¿quién va a sustituir al secretario general? Acá, por la lógica que el secretario de organización, dentro de sus funciones, vean todo lo que tiene, está prácticamente a la par del secretario general. Por eso, en estos estatutos, como regla general, había establecido el Ministerio de Trabajo quien lo sustituyera. Y va a ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Quién sustituye al secretario general de un sindicato? Ya sea de manera temporal o indefinida. Si viene esa pregunta, por favor, es el secretario de organización. ¿Lo anotamos, Tayo? Repetime, por favor. Aquí está, te estás durmiendo, a la hora está pesada. ¿Quién debe sustituir al secretario general de un sindicato? ¿Por ausencia temporal o ausencia definitiva? Ok. Es el secretario de organización. Como le digo a usted, puede decir, mire, viene el sindicato de trabajadores de la universidad, y ese creo que no lo tiene. ¿Quién lo va a sustituir? O puede ser que den algo diferente, ¿no? Pero aquí estamos hablando de reglas generales, ¿oye? Por eso estamos aquí. Ya lo... Ya, gracias.
Bueno, entonces estamos ahí para que lo dejes anotado. Vamos a ver el secretario de conflictos. Por favor, Sofía. B. Sustituir al secretario general en ausencia temporal o indefinida de este y en ausencia del secretario de organización. No está en la organización, pero le toca sustituir al secretario general al de conflictos. Estudiar y conocer el Código de Trabajo y leyes de prevención social e instruir y orientar a los afiliados sobre la legislación de sus derechos y obligaciones. Viste que lo subrayé porque digo, qué interesante que esta secretaría la tuvieron estudiante de Derecho y estudiar y conocer el Código de Trabajo. Yo ya lo cambiaría. Yo, si tuviera que asegurar un sindicato en el estatuto, dejaría estudiar y conocer la legislación laboral guatemalteca. Porque puede ser que aquí hay tratados, hay cualquier tipo de disposiciones que se puedan hacer. Continuamos. Que, en unión del secretario general, firmar los manifiestos y boletines de prensa que se relacionen con los conflictos de los trabajadores afiliados. Bueno, estamos claros entonces. Yo se lo puedo preguntar, miren esta. ¿Quién firma los manifiestos o los boletines de prensa? ¿Sí? Porque fíjense que hay un sindicato ahí, yo creo que es el de la universidad, tiene una secretaría de comunicación, pero ya está mostrando con ustedes estos estatutos que yo les estoy dando, esta pues era como la base que tenía el Ministerio de Trabajo para que usted los pudiera desarrollar, claro, sujeto a ser superado, sujeto a ser modificado, porque de veras, por disposición de legislación laboral guatemalteca, incluyendo tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, debe de tener libertad el sindicato de elaborar sus estatutos. Esta era una guía general y nosotros con esta, porque a partir de aquí podemos hacer 1000 cosas. Entonces ya vamos a quedar, si yo le pregunto quién le correspondía los boletines de prensa, bueno, no le voy a poner secretario de comunicación, le voy a poner a la secretaría que están acá para que usted la pueda contestar, ¿sí? Veamos el de finanzas. Sofía. Atribuciones y obligaciones del secretario de Finanzas. B. Llevar un libro de los ingresos y egresos del sindicato. C. Extender el recibo correspondiente a cada miembro del sindicato por cuotas ordinarias y extraordinarias. D. Rendir informe del estado de cuentas del sindicato por lo menos cada 3 meses a la Asamblea General. F. Firmar todo documento de pago, retiros o depósitos monetarios juntamente con el secretario general. Bueno, vean, seguimos con el secretario de Actas y Acuerdos. C. Convocar a los miembros del comité ejecutivo para las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren con 15 días de anticipación. D. Llevar con todo cuidado el libro de actas y acuerdos de la Asamblea General. Estamos. Entonces, quien lleva el libro de convocar a los miembros del comité ejecutivo para las sesiones ordinarias y extraordinarias, le toca al secretario de Actas y Acuerdos. ¿Sí? Ahí estamos. Vamos a hacer de la mujer. D. Promover proyectos que motiven el empoderamiento del rol de la mujer dentro del quehacer económico, social, político, sindical y de amplia participación de género en el ámbito general. Bueno, por ejemplo, si yo le aquí tengo el de la universidad, tiene otras secretarías como Secretaría de la Juventud y Medio Ambiente, tiene Secretaría de la Mujer y los Derechos Humanos, tiene las Relaciones Internas y Externas, de las secretarías. Y fíjense que dentro tiene Asamblea General, tiene Comité Ejecutivo, Consejo Consultivo, pero también tiene Consejo de Representantes y tiene representantes sindicales electos en unidad, que son instituciones totalmente diferentes. Se lo hago como referencia, pero quiero quedarme con lo que está en pantalla, con lo que yo les estoy enviando y el material que van a tener de estudio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando renuncia un miembro del comité ejecutivo? Por favor, Sofía. Todo, ¿verdad, licenciado? Sí, sí. La renuncia de cualquier miembro del comité ejecutivo deberá presentarla por escrito
indicando los motivos que la justifiquen, la cual será presentada por intermedio del secretario general. Espérate. Otra pregunta, Teo, quiero que anotes. Si somos miembros del Comité Ejecutivo, ¿a quién le vamos a presentar, a quién le vamos a entregar nuestra renuncia? Al secretario general. ¿Continuamos? Quien convocará a asamblea general para que conozca de ellas y en su caso se elija a los miembros que llenarán las vacantes. En caso de renuncia al secretario general, deberá presentarla por medio del secretario de organización. En todo caso de renuncia, ya sea de un miembro del comité ejecutivo, consejo consultivo o afiliado, se tendrá por aceptada 3 días después de su presentación, a menos que sea retirada dentro de ese plazo. El comité ejecutivo deberá comunicarlo por escrito a la Dirección General de Trabajo para que se modifiquen los registros respectivos, adjuntando fotocopia de la renuncia. Bueno, luego aquí está esa ya lo lee usted en su casa, que también se lo puedo preguntar, el procedimiento de impugnaciones de elecciones, ¿sí? Ahí está el procedimiento que también quiero que lo lea porque tiene algo adicional, ¿eh? Lo adicional que tiene precisamente esta parte de elecciones es que puede llegar a un juzgado de trabajo y previsión social. Esto lo dice este párrafo, por favor. Vamos entonces también ponerme ahí que hay que estudiar para efectos de examen el procedimiento de impugnación de elecciones. Excepciones de funciones del Comité Ejecutivo Consultivo. Yo creo que esto no lo vamos a, porque creo que lo dice la ley, pero lo voy a leer yo para que nos quede grabado. En caso de que por razones administrativas o retraso en el trámite de inscripción del Comité Ejecutivo o del Consejo Consultivo, el sindicato quedará sin dirigencia, continuarán fungiendo como tales los miembros del Comité Ejecutivo saliente. Vean, ya se hizo la elección, pero por algún trámite administrativo no se pueden inscribir a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Consultivo o del Consejo Consultivo. Lo que señala la ley es que el sindicato no se puede quedar sin dirigencia. Entonces, siguen fungiendo los miembros del Comité Ejecutivo saliente. Pero vean, solamente en lo que se refiere a la administración del sindicato. Mi amigo Tello, ahí hay 3 preguntas. Sin que pueda ejecutar los actos que correspondan al Comité Ejecutivo cuando se encuentre vigente. Dichas actividades y entidades se refieren solamente al cobro de la cuota sindical y al pago de las obligaciones a que este sujeto como persona jurídica. Vean, si por algún trámite administrativo engorroso no puede inscribirse al Comité Ejecutivo que ganó las elecciones, sigue fungiendo el saliente, pero única y exclusivamente para administración, es decir, únicamente para el cobro de la cuota sindical y el pago de las obligaciones que le corresponden al sindicato como persona jurídica. 224. Sofía. Artículo 224. Del Código de Trabajo. El Consejo Consultivo tiene funciones puramente asesoras y sus miembros deben reunir los requisitos que indica el inciso B del artículo anterior. Artículo 223, literal B, Código de Trabajo. Sus miembros deben de ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda. En caso de sindicatos gremiales o independientes, la falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación en el cargo. El Consejo Consultivo tiene funciones puramente de asesoría, el cual está obligado a presentar siempre que sea requerido por los órganos del sindicato o sus afiliados. Bueno, si yo le preguntara a usted, ¿qué funciones tiene el Comité Ejecutivo? ¿Qué funciones tiene? Hasta la palabra la dice, ejecutivas. Y el Consejo Consultivo, asesoras, son sus funciones. Asesoras. El Comité Ejecutivo, el nombre lo dice, son ejecutivas. Va a ejecutar todo lo que se establecen los estatutos, o sea, las disposiciones de la Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria. Pero el Consejo Consultivo, sus funciones son asesoras, ¿sí?
Tal la forma de elección, van a ser elegidos por una Asamblea General Extraordinaria y van a fungir por 2 años. Deben ser guatemaltecos activos. Aquí dice mayor de 18 años y aquí sí es requisito. Para ser miembro del comité ejecutivo sí se requieren del consejo consultivo 18 años. O sea, el líder civil, por supuesto. ¿Qué funciones tiene? Pues ya hablamos que son exactamente. Ahora vamos a las obligaciones. Vayamos al artículo 225. Son obligaciones de los sindicatos. A. Llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo, de actas y acuerdos de la Asamblea General, de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, de registro de socios y de contabilidad de ingresos y egresos. ¿Leo solo lo que está en verde o lo leo todo? Léete lo que está en verde mejor. De acuerdo. Es interesante porque vean, aquí hay preguntas. Fíjense que los libros deben estar debidamente sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo. El de actas, el de acuerdo, el de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, registro de socios, contabilidad de ingresos y egresos. El libro debe estar sellado y autorizado por la Dirección General. Solo para efectos de examen vamos a ver los que están de color. Enviar anualmente al mismo departamento un padrón de todos sus miembros, que debe incluir sus nombres y apellidos, número de cédulas de vecindad y sus correspondientes profesiones o oficios, o si se trata de sindicatos patronales de la naturaleza de las actividades económicas que como tales desempeñen. Bueno, ven, en el B también dice que extender recibos de toda cuota a cualquier otro ingreso. Los talones respectivos deben estar sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo. Fíjense que este es importantísimo porque este puede ser un motivo para disolver un sindicato. Las provisiones. Bueno, ya el 208 ya lo leímos, en el 210 los sindicatos pueden utilizar sus ventajas de personería en todo lo que contribuye a llenar fines y le queda prohibido hacerlo con fines de lucro. Las provisiones tiene varias. Las cuotas sindicales. Fíjense pues. Quiero que tomemos como base ¿Por qué? Porque ahorita el Ministerio de Trabajo ha permitido la modificación, pero sí, lo que sí establece claro y que el Ministerio no va a aprobar un estatuto es que tiene que estar el 100% de los ingresos, tiene que estar debidamente probado y en qué se va a justificar. Y eso lo dicen los estatutos. Vean pues. La base económica del sindicato lo constituyen los ingresos que percibe, ya sea por cuotas ordinarias, extraordinarias, donaciones nacionales o internacionales. Esa es la regla general. La cuota ordinaria será del 1% del ingreso mensual devengado por cada afiliado, el que va a ser pagado al secretario de Finanzas. Las cuotas extraordinarias deben ser acordadas en asamblea y no podrán ser mayor a la cuota ordinaria. Fíjense que la mayoría de sindicatos tienen el 1%, pero van a encontrar sindicatos que tienen el 2%. Pero nos vamos a quedar con la regla general, el 1% de ingreso mensual. Yo le puedo preguntar el 1, el 2, el 3, entonces ya quedamos que es el 1% de su salario, ¿sí? ¿Cómo se va a distribuir? Todos los estatutos dicen. El de la universidad le va a cambiar tal vez de nombre y le va a cambiar de porcentajes, pero esto queda sujeto a una revisión por parte de la Dirección General de Trabajo, y este puede ser motivo para disolver un sindicato. La distribución. Para gastos de administración, el 40%. Para previsión social, el 30%. Para propaganda, educación, cultura y deportes, el 20%. La universidad por acá creo que lo tengo, y le voy a dar los porcentajes que tiene la universidad. Que yo le digo, estos de la universidad fueron reformados y el año pasado. Vamos a ver, aquí tenemos cuota ordinaria, cuota extraordinaria, le habla cuota extraordinaria de proceso eleccionario, le habla de cuota extraordinaria para prestación laboral del personal, le habla de un presupuesto y quería llegar a la distribución. Fíjense cómo la tiene distribuida la universidad. El sindicato de la universidad tiene funcionamiento del 17%, operaciones 39%,
proyección social 10%, educación, cultura y deportes 14%, reserva e inversión el 20%. Nada más luego de referencia a lo que dice la universidad. Para efectos de examen nos quedamos con este dato. Usted puede ver, creo que es el de Minas, que tiene exactamente lo que dice acá. Para gastos de administración el 40%. Para gastos de previsión social el 30%. Para propaganda, educación, cultura y deportes el 20%. Para fondos de reserva el 10%. Jafet, esto es lo que vamos a preguntar en el examen. Estos porcentajes estamos viendo en el material que les estoy proporcionando. ¿Sí? Porcentaje de distribución de las cuotas sindicales. Sí, mira, primero que la cuota sindical, como regla general, es el 1. Claro, podrán haber excepciones donde sea el 2, pero es el 1% del salario que vamos a pagar. Extraordinariamente, dice que se pueden fijar otras, pero no puede ser mayor al 1%. Ok, y la cuota sindical se distribuye, la distribución de esa forma que todo lo que aportamos los afiliados, el sindicato tiene que establecer de qué manera se va a gastar el 100% de lo que recibe. Gastos de administración, esta es la regla general, el 40%. Gastos de previsión social, el 30%. Y gastos para propaganda, educación, cultura y deportes, el 20%. Y fondos de reserva, un 10%. Eso lo quiero que anotes. Los gastos administrativos deben fijarse en el presupuesto elaborado por el Comité Ejecutivo para presentarlo a consideración de la Asamblea General cada año. La Asamblea debe aprobar este presupuesto. Las evaluaciones son hechas por el Secretario de Finanzas y autorizadas por el Secretario General. En los gastos de administración debe fijarse la cuota que el sindicato debe pagar. Este es interesante, esta parte final, también quiero que Tello o alguien más le ayude a Tello. En los gastos de administración, o sea, ese 40%, debe fijarse la cuota que el sindicato debe pagar por pertenecer a una federación. ¿Sí? Vamos a ver. La disolución. Vamos a ir un poco rápido porque el tiempo nos está... 226. Regreso con Alejandra. Fíjense, pues, hay 3 las que establece el código: forzosa, legal y voluntaria. Yo le agregué la fusión, porque estamos hablando de disolución, la fusión también disuelve sindicatos. Pero ustedes, toda la doctrina y el código le va a hablar de 3: forzosa, legal y voluntaria. Veamos en qué caso es forzosa. Voy a leer yo esta si quieren. Mire la forzosa. A instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los tribunales de Trabajo y Previsión Social deben declarar disueltos los sindicatos a quienes se les pruebe que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, que inician o fomentan luchas religiosas o raciales, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución, que obedecen consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen y que de alguna otra forma violan la disposición del 206, que les ordena concretar sus actividades al fomento, protección de intereses económicos sociales comunes. Ejercer el comercio en la industria con ánimo de lucro o que utilicen directamente o por medio de otra persona los beneficios de la persona privada que están exentos de impuestos, ¿va? Y las franquicias fiscales que les concede, que este código les concede, para establecer o mantener expendios o bebidas alcohólicas, salas de juego prohibidos, otras sociedades reunidas con las fines sindicales. O sea, no pueden tener ninguna de eso, que es motivo para que le disuelvan el sindicato. Que usen la violencia manifiesta sobre otras personas para obligarles a ingresar a ellos o impedirles su legítimo trabajo, o que fomenten actos delictuosos contra las personas o propiedades, o maliciosamente suministren datos falsos a las autoridades de trabajo. Y en los casos que prevé este último inciso, queda a salvo la acción de cualquier perjudicado establece que puede aplicar por cuestiones penales. Vean, estas son la forzosa. Si nosotros incumplimos esto como sindicato, va a quedar disuelto. Pero por favor, ojo, lo puede pedir únicamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y únicamente la disolución forzosa la otorgan los juzgados de trabajo y previsión social. Veamos la siguiente, la legal. Mayra, por favor. Ok.
Artículo 227. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe solicitarse ante los tribunales de trabajo la disolución de los sindicatos en los siguientes casos. A. Cuando tengan un número de asociaciones inferior al mínimo legal. B. Cuando no cumplan alguna de las obligaciones que determina el artículo 225. Y C. Cuando no se ajusten a lo dispuesto por los incisos C o I del artículo 223. En todos estos casos es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento escrito y que les conceda para subsanar la omisión que concretamente se les señale, un término improrrogable de 15 días. Bueno, vean pues, la disolución legal. Fíjense que aquella la requiere directamente el ministerio, esta no. Esta la requiere el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y también debe darla un juzgado de trabajo y previsión social. No tener mínimo de asociados, o sea, que no tengamos 20 asociados en el caso de los trabajadores. ¿Qué dice el 225? Vamos al 225. Alguien que lo tenga ahí mejor para que no perderme yo aquí. Artículo 225. Mira, Son obligaciones. ¿Sí? Ajá, ahí estamos. Llevar los libros, extender recibos, proporcionar informes, enviar anualmente el informe, solicitar las reformas a los estatutos, las publicaciones. Todo eso, si no lo cumplimos, es motivo de una disolución legal, ¿sí? Es una forzosa, la legal. Y miremos qué dice el C y el I del artículo 223. ¿Qué dicen? Que alguien que los tenga ahí nada más esos dos incisos del 223. Artículo 223C. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Espérate. Entonces, quiere decir que si tenemos 1 o tenemos 10, es motivo de que el Ejecutivo puede pedir por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social la disolución legal del sindicato. ¿Qué dice el I? Y está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses, cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe, firmada por todos sus miembros, a la Dirección General de Trabajo, así como de los documentos o comprobantes que la acompañen. Igualmente debe transcribir al mismo departamento la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha aquella. Vean pues, y el requisito esencial para ustedes, que no puede el juzgado tomar una decisión porque tiene que haber antes un trámite administrativo. Y el trámite administrativo es, en la disolución legal, es que la Inspección General de Trabajo debe formular el apercibimiento por escrito al sindicato y le va a dar todavía un término improrrogable de 15 días para que pueda subsanar la omisión, ¿sí? Ahora la voluntaria. Aquellas dos ya nos dimos cuenta. Una la inicia el ministerio y la resuelve un juzgado. La otra la inicia el ejecutivo por conducto del ministerio y la resuelve un juzgado. Veamos qué pasa con la voluntaria. Sofía. Artículo 228. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelva las 2/3 partes del total de sus miembros. ¿Qué mayoría es esa? Es una mayoría calificada. En este caso, la disolución debe ser comunicada por el Comité Ejecutivo al Departamento Administrativo de Trabajo, Dirección General de Trabajo actualmente. Junto con una copia del acta en que se acordó la disolución, debidamente firmada por todos sus miembros. En cuanto ese departamento reciba dichos documentos, debe ordenar la publicación de un resumen del acta por 3 veces consecutivas en el Diario Oficial. Y si después de 15 días contados a partir de la aparición del último aviso no surge oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite a hacer la cancelación respectiva. En caso de disolución, el Comité Ejecutivo deberá comunicarlo a la Dirección General de Trabajo, adjuntando copia del acta en que fue acordada la misma, firmada por todos sus afiliados, para que se proceda de conformidad con lo estipulado en el artículo 228 y 229 del Código Laboral. Si se dan cuenta, en la voluntaria no interviene un juzgado.
Solo en dos, en la forzosa y la legal. La voluntaria no, es a través de la Dirección General de Trabajo. Y aquí está el procedimiento. Van a publicar en el diario oficial, después van a dejar un tiempo, creo que es de 15 días, y luego va a proceder. La fusión, vean, pues, para la mayoría de estudiosos del derecho dicen que no, pero si la leemos despacio, díganme si no. Dos o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo. Ahí vamos bien. En cuyo caso se debe proceder de conformidad con el artículo 216, párrafo segundo, 217 y 218. Si la fusión se declara procedente, el acuerdo respectivo debe de ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados. Jóvenes, vean lo que dice. Se va a ordenar la cancelación de las dos inscripciones de los sindicatos fusionados. Entonces, va a formar uno solo, pero con otro nombre. Va a formar uno solo que va a ser diferente a estos dos. Porque no puede quedar que dice que las dos, porque dice, pues si no es que va a ordenar la cancelación de uno, no. Va a ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y de sus correspondientes personalidades jurídicas. Mientras eso no ocurra, los sindicatos que detrás conservan dichas personalidades y no pueden dejar sin efecto el convenio de fusión. Vean lo que dice. Van a cancelar las dos personalidades jurídicas. Van a cancelar las dos inscripciones. Entonces, bueno, salvo que sean tres sindicatos. Pero como regla general, si son dos sindicatos, lo que la ley prevé es precisamente que desaparece. La junta liquidadora. Por favor, Alejandra. Esto es interesante. De esto es de lo que más le voy a preguntar en el examen, ¿no? Por favor. Junta liquidadora. Artículo 229. En todo caso de disolución corresponde a la Dirección General de Trabajo nombrar una junta liquidadora, integrada por un inspector de trabajo y dos personas honorables, escogidas entre trabajador o patronos, según el caso. Dicha junta liquidadora ha de actuar como mandataria del sindicato disuelto y debe seguir para llenar su cometido el procedimiento que indique los estatutos, los cuales pueden autorizar a la Dirección General de Trabajo a que le indiquen en estos casos al que se crea conveniente o ordenar que se aplique que establezcan las leyes comunes en lo que sea posible. Vean, pues entonces aquí estamos ya la junta liquidadora. Ya significa que los sindicatos se van a disolver. Se tiene que nombrar una junta liquidadora integrada por un inspector, ¿sí? Y dos personas honorables. ¿Qué efectos tiene la disolución? Bueno, ya se va a disolver. Bueno, pero si tiene patrimonio, ¿a quién le va a quedar? Veamos qué dice el artículo 231. Artículo 231. El activo y pasivo de los sindicatos disueltos se debe aplicar en la forma que determinen los estatutos y a falta de disposiciones expresas. Debe pasar a la federación a que pertenece. Si el sindicato no está federado, la Asamblea General puede disponer entregar su capital líquido a otra organización sindical que ésta estime conveniente, o el mismo pasará al Estado para ser aplicado para fines de alfabetización. Bueno, la primera, primero que ya tenemos formada la junta liquidadora, pero como tiene activo y pasivo el sindicato disuelto, dice que esto va, si está en los estatutos a quién le corresponde, así se va a proceder. Pero si los estatutos no establecen nada, va a ir para la federación a que pertenece el sindicato. Pero si tampoco pertenece a una federación, entonces dice que la Asamblea General puede disponer de entregar el capital líquido a otra organización sindical, si lo estima conveniente. O en último caso, va a pasar al Estado. Pero no va a pasar para fomentar el sindicalismo, va a tener un solo fin, el de alfabetización. El patrimonio debe ser exclusivamente para la cuestión de sus fines. Bueno, eso creo que está agregado, pero también le voy a preguntar qué efectos tiene la disolución del sindicato.
Nulidad 230, nulidad de contratos. Por favor, Sofía. Nulidad de actos y contratos, 230. Son nulos ipso iure los actos o contratos celebrados o ejecutados por el sindicato después de disuelto, salvo los que se refieran exclusivamente a su liquidación. Es entendido que aún después de disuelto un sindicato, reputa existente en lo que afecte únicamente a su liquidación. Bueno, la revisión. La revisión, dice el 234, en cualquier momento, 5 o más trabajadores sindicalizados pueden exigir que se practique una revisión en la contabilidad del respectivo sindicato. Me la anotas también, por favor, Teo. Inactividad del sindicato. Si por cualquier circunstancia especial el sindicato permaneciera inactivo y no hubieran directivos para convocar una asamblea general, 10 o más afiliados pueden hacer la convocatoria a efecto de elegir nuevos directivos y los efectos quedarán facultados para elegir la asamblea general y tramitar lo que sea necesario. Puede ser que el sindicato ya la dirigencia del comité ejecutivo no exista por diferentes circunstancias. Entonces le da la alternativa que 10 o más afiliados pueden poderlo hacer. La federación. Veamos cómo se forma una federación, una confederación. Artículo 233. Ahí de una vez está la federación y la confederación. Por favor, Sofía. Artículo 233. 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Eso sí lo subraya. ¿Cómo se forma una federación y cómo se forma una confederación? Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que sea aplicable. El acta consultiva de las federaciones y confederaciones deben expresar, además de lo que indican los incisos B, C y D del artículo 220, los nombres y domicilios o vecindarios de todos los sindicatos fundadores que la integren, así como el número de inscripción de los mismos y sus estatutos, fuera de lo que ordena el artículo 221. Deben determinar la forma en que los sindicatos que los corresponden van a estar representados en sus asambleas generales. Bueno, la confederación es lo mismo, ya lo leímos. Organizaciones internacionales. Tello, esta sí va a ser una pregunta, porque si se dan cuenta el código solo permite que nosotros integremos una federación y una confederación, pero ¿qué pasa para que una confederación nuestra o los sindicatos nuestros, una federación, pertenezcan a organismos internacionales? ¿Cuál es la base legal? Esa es la pregunta de examen. ¿Cuál es la base legal para que una federación, una confederación, un sindicato pertenezcan a un organismo internacional? Va a ser el artículo número 5 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad y protección del derecho de sindicación. Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir federaciones y confederaciones, así el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación y confederación tienen derecho a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Ahí estamos. Entonces, esto sí me lo pone porque esto sí lo voy a preguntar en el examen, ¿no? ¿Estamos, jóvenes? Sí, Lic. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, para efectos de la clase, pues lo vamos a dejar hasta ahí y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes, que vamos a ver los organismos paralelos precisamente a los sindicatos, o sea, el solidarismo, ¿eh? Gracias, Lic. Bueno, se cuidan, nos vemos. Feliz tarde, licenciado. Gracias, feliz tarde. Bueno, se cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde. Creo que hay una compañera que le quería mostrar algo. Pero rapidito que tengo la otra clase, fíjate.
Si no, se los envío por WhatsApp, licenciado, o se los envío a Yafet. O mandámelas a mí si querés y también a aquel. Y las vemos, porque por la otra clase que tengo ahorita. Ah, está bien, licenciado, gracias. Mil disculpas, maestra. Buenas tardes. Bueno.